Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que estén bien. Vamos con otro vídeo. Como siempre, antes de empezar los vídeos, dar las gracias a la gente que se suscribe a este canal, que le dan like, que dejan comentarios y sobre todo a la gente, animo a la gente, así es una manera de ayudar al canal también a que compartan los vídeos con personas que les pueda interesar, con amigos que estén metidos en esto del cultivo del aguacate. Y porque eso ayuda a atraer más suscriptores, más visitas y eso motiva a uno a seguir haciendo los vídeos. Bueno, vamos con un vídeo sobre las abejas, sobre la floración. Antes de empezar con el vídeo, también decir que hay un número de teléfono en la descripción de este vídeo y en un comentario. Hago consultas personalizadas para la gente si quiere hacer alguna consulta conmigo. No sería de manera gratuita, pero sería por un precio económico. La gente que se está iniciando en esto del cultivo, que pues no sabe qué fertilizantes poner, tema de podas, alguna plaga, sobre todo si es gente que me ve de aquí de España, porque claro, en Sudamérica hay otros tipos de plagas también, pero bueno, cualquier cosa me podéis hablar ahí sin compromiso, saber los precios y todo esto. También hay un curso de identificación de carencias nutricionales, cuando el aguacate, tu planta aguacate le faltan nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, boro, zinc, vemos todos los nutrientes, los vemos. Unos son más fáciles de identificar que otros, hay que decirlo. Es un vídeo de 1 hora, también te lo puedo pasar por un precio económico y así aprenderías pues bastante al ojo, aunque siempre recomendaré hacer análisis tanto de tierra como foliares. Bueno, vamos con el vídeo. Una pregunta que me han hecho es que si, ahí estamos viendo unas abejas, que si hay mucha diferencia en el tema de poner colmenas de abejas dentro de tu finca o no. A ver, esto sería una respuesta fácil de responder, una pregunta fácil de responder, perdón. Si tienes la posibilidad, para las personas, si tienen la posibilidad de poner colmenas de abejas dentro de su finca, ¿por qué no hacerlo? O sea, mal no te va a hacer, no te va a hacer mal. Ahí ya entraríamos que si la persona que te está dando, porque vamos a suponer, me imagino que esta persona que me hizo la pregunta, vamos a suponer que las colmenas no son del mismo productor de aguacate, sino de otra persona, que te vaya a cobrar un dinero por dejar tú poner las colmenas. Ahí ya sí tendríamos que analizar si merece o no merece. Pero, pero si es de manera gratuita, o sea, si esa persona te deja poner las colmenas dentro de tu finca, obviamente aprovecha la oportunidad y ponlas. ¿Vale? No le va a hacer ningún mal, en todo caso sí le va a hacer bien. Yo no he probado nunca y sin embargo este próximo año tengo hablado con un familiar a ver si que él está empezando con esto, a ver si, o sea, yo no podría darte un dato si hay una gran diferencia. Yo personalmente porque no lo he probado. Personas que le he preguntado dicen que sí notan diferencia. Obviamente va a haber una diferencia brutal si ya estamos hablando, yo estoy hablando de mi zona, de mi isla, aquí hay más o menos buena polinización, tenemos muchos insectos, ya sabemos que no solo las abejas son las que polinizan hasta las moscas. También decir, cuando veamos moscas, para la gente más principiante y no tan principiante, cuando veamos moscas en nuestra flor de aguacate, la mosca común, no mosquitos raros, pequeñitos, mosca de la fruta y eso no. La mosca común que tenemos en nuestra casa, tal. O por ahí, o... Pues la mosca común se siente atraída No es una plaga, ¿vale? Las moscas también polinizan las flores del aguacate. O sea que no os preocupéis ni vayáis a poner ningún insecticida ni nada de esto hacia las moscas, que las moscas son polinizadoras también, ¿vale? Moscas, abejorros y todo esto. Bueno, lo que estaba diciendo, lo que sí va a haber una gran diferencia, de eso sí estoy seguro, es de un sitio que haya una mala polinización, por ejemplo, hasta zonas aquí en España, en la península, que no hay, son zonas un poco más secas, no hay buena polinización, no hay muchos insectos voladores. Ahí va a ser, o sea, importantísimo que tú pongas dentro del cultivo colmenas de abejas, porque si no, obviamente poco aguacate vas a cosechar, ¿vale? Sin embargo, aquí en Canarias, más o menos, también depende un poco de las zonas y de las islas, pero por ejemplo aquí en mi isla, donde yo vivo, pues
tenemos buena polinización y por esta zona es una zona que llueve, hay mucha hierba, hay insectos, hay abejorros, avispas, hay bastantes insectos, ¿vale? Pero si tenemos la oportunidad de colocar colmenas de abejas, no te va a hacer ningún daño, sino te va a hacer bien. Hay gente que, como vuelvo a repetir, que hay gente, yo a ver si lo pruebo este año, a ver si se nota una gran diferencia, ¿vale? Entonces la pregunta quedaría resuelta con esto. Si tienes la posibilidad de poner de manera gratuita colmenas de abejas dentro de tu finca, obviamente aprovecha la oportunidad y pon las colmenas de abejas en la época de floración. Cuando no hay floración, pues obviamente no es necesario. Y nada, eso. Yo, si todo va bien, pienso, si no me engañan, ya lo tengo medio hablado con esta persona para ver si voy a poner, no muchas, pero 2 o 3 colmenas. Yo también es un terreno pequeño. Y a ver si se nota diferencia de poner la colmena o no colmena. Hay personas que ya me han dicho que sí se nota un poco de diferencia, sí se nota diferencia, pero claro, también va a influir mucho eso. Si en tu zona donde tú tienes tus árboles hay una buena polinización, pues al igual no se nota tanto la diferencia, aunque puede ser que se note un poquito. Pero en una zona que haya una mala polinización, eso va a ser crucial. O sea, tienes que ponerlas, va a ser una gran diferencia. Bueno, no quiero hacer el vídeo más largo. Espero que les haya gustado, que haya quedado respondida la pregunta y un saludo.